Hola, 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 hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos ya arrancando de vuelta después del feriado para compartir un poco con todos ustedes, ¿verdad? Lo que hemos tenido, lo que queda después de esta jornada de descanso para muchos, de celebración para otros. Y que desde todo punto de vista ha sido bastante agradable, ¿verdad? Para mucha gente, ¿verdad? Pues siempre el 1 de mayo es una ocasión muy especial para compartir sobre todas las cosas con los compañeros, ¿verdad? Y bueno, y hoy queremos hablar de la selección sub-20, de la selección femenina, porque el equipo compatriota está ahí nomás de la clasificación. Incluso para mí, sinceramente, ya está clasificado al Mundial, pero no puede darse el lujo de perder hoy contra la selección peruana. Al contrario, ya tiene que lograr su clasificación de manera anticipada, ganándole si se puede. Así si gana va a ir seguramente por el vicecampeonato la próxima fecha contra Colombia, que va a ser el último partido, ¿verdad? Y aparte, siempre es importante clasificar anticipadamente, lograr el primer objetivo que era el Mundial. Y más todavía en esta categoría donde vamos a ir por tercera vez a una Copa del Mundo. Y teniendo en cuenta que al entrar Colombia en el hexagonal, Colombia es el país organizador del próximo mundial, entonces Colombia ya está clasificado. Entonces tiene que ir Colombia y cuatro más. Y Colombia, por la campaña que está haciendo, también va a estar por encima o sea, va a estar entre los cuatro mejores seguramente. Entonces, bueno, ahí clasifican del primero al quinto. Y solamente queda eliminado el último, y en este caso el último hoy día es el equipo peruano, que está sin punto alguno. Pero Perú también, y aparte Perú ha sufrido goleadas muy grandes, entonces es muy difícil que Perú clasifique, pero matemáticamente podría, ¿verdad? O sea, no se puede descartar mientras exista posibilidades matemáticas. Pero Perú tiene que ganar a Paraguay hoy y ganar a Brasil el próximo partido y esperar que Paraguay pierda otra vez contra Colombia y compañía, y bueno, es virtualmente imposible, pero mejor nomás asegurar ganar si se puede otra vez a Perú. Ganarle a Perú al que ya se le ganó en la primera etapa del campeonato por 2 goles contra 1 y ya asegurar la clasificación y estar pendiente de lo que pueda pasar en la última fecha, ¿verdad? Incluso matemáticamente Paraguay va a tener posibilidad de ser campeón todavía, pero para eso tendría que darse una derrota de Brasil hoy y después en la última fecha contra Perú no ganarle y todas esas cosas, porque Brasil es el líder con 9 puntos en 3 partidos jugados, porque la vez pasada le ganó a la selección de Colombia tomándose revancha de lo que pasó en la ronda previa, ¿verdad? Y hay que decirlo, Brasil es creo que en ese partido contra Colombia, por primera vez que Colombia le ganó en la historia, o por primera vez en la historia que Brasil perdió un partido en esta categoría, en un campeonato sudamericano, bueno, fue hasta sorpresa, ¿verdad? Pero Colombia también ha crecido mucho y creo que se ha preparado incluso para ser protagonista de su mundial, ¿verdad? Bueno, mientras disfrutamos un rico tereré con los Iceman, les cuento que el partido va a ser a las 5 de la tarde. Vamos a estar transmitiendo este partido de Paraguay hoy. A partir de las 16:30 vamos a estar para este compromiso entre Paraguay y Perú. Encuentro que se va a desarrollar en el estadio Modelo Alberto Spencer. El combinado nacional enfrenta a la selección de Perú, a la que ya le ganó por 2 goles contra 1 en la tercera ronda del Grupo A. En la actual y decisiva etapa, las paraguayas suman 6 unidades, ocupan el tercer lugar de la tabla de posiciones y están a un punto de clasificar la Copa del Mundo, que será del 31 de agosto al 22 de septiembre. Mira, vamos a tener variadísima actividad. Vamos a transmitir también, espero, ese mundial a través de Icar Sports, así que sigan suscribiéndose también a nuestra página de Icar Sports. Los goles del triunfo de Paraguay 2-0 sobre Argentina, vez pasada realmente una gran actuación de Fátima Acosta, de vuelta, que es la principal goleadora de esta selección, y bueno, ahí está la selección paraguaya con esta chance bastante importante entonces de clasificar ya a la siguiente ronda, que la siguiente ronda ya es la Copa del Mundo, ¿verdad? La siguiente ronda ya es la Copa del Mundo. Bueno, sinceramente creo que esta selección fue calladita, calladita, y está logrando el objetivo. Ya repito, tiene que perder hoy contra Perú y tiene que volver a perder la próxima fecha contra Colombia. Perú ganar los 2 partidos, golear incluso. Aunque vamos a ver, quiero salir nomás con el tema, ¿verdad? Primero está quiero ver
el tema del posible desempate. No porque no confíe, no, yo creo que hoy Paraguay le vuelve a ganar a Perú incluso. No creo que desaproveche Paraguay, pero hay que, ¿por qué creo que? Digo que hay que asegurar nomás. En caso de empate en punto en cualquier de las posiciones, la clasificación se termina siguiendo el orden de los siguientes criterios. Mayor cantidad de puntos obtenida en los partidos entre los equipos empatados, considerando exclusivamente los partidos disputados en la fase final. Por eso digo, mucha gente dice Perú fue goleado, pero si Perú nos gana a nosotros hoy, y en la última fecha Paraguay pierde con Colombia y Perú da el batacazo y le gana a Brasil, y Perú va a tener 6 puntos, Paraguay 6 puntos, clasificará Perú por el choque directo. No importa que haya perdido 6-1 y 5-0 los partidos anteriores. Bueno, esa es la cuestión. Mejor diferencia de gol tenían los partidos entre los equipos implicados. No puede ser porque un partido nomás no jugar. Mayor cantidad de goles marcados un partido nomás. Mejor diferencia de gol en todos los partidos del grupo. Ahí sí. Es que el partido de hoy, por ejemplo, termina empatado y Perú con eso tenía chance de clasificar. Bueno, ahí sí entra el tema de diferencia de goles. Pero con el empate, pero ella clasifica. Ya va a tener 7 puntos. Perú va a quedar con 1. A lo máximo que va a aspirar es a 4. Así que esperemos que ya hoy liquide el expediente la selección paraguaya femenina. Bueno, a ver, voy a ir leyendo sus comentarios, agradeciéndoles la presencia, pidiéndoles disculpas. Ayer no pudimos estar, pero sabían, les dije que era complicado. Ayer, bueno, no pudimos estar, me tocó ayer estar en la parrilla. Aunque no hice nada, o sea, ayudé, fui ayudante de cocinero ayer. Porque pusimos un lindo pacuá a la parrilla y después también carne asada que compartimos entre todos los integrantes de Hielos Iceman y de Radio City. Bueno, un saludo para todos de vuelta. Hola Marco, buen día Sala, ¿qué tal tu feriado? Dice feliz día por ayer, espero que haya pasado bien, buen resto de semana. La verdad que pasamos muy bien, la verdad que pasamos muy bien. Hola, saluditos, hola Lucel. Se nota que es un lindo grupo unido de las chicas, dice, y que evidentemente. Creo que eso es fundamental siempre, un grupo unido. Jaupey Modernation dice, con todo hoy las chicas. Pocas selecciones hoy día nos dan el orgullo de decir estamos en el Mundial, dice Paraguay. Dibuja una sonrisa en mi rostro que la única selección que quedará afuera es Perú y se tuvieron un bajón muy grande, dice. Hola Roberto, ¿cuánto tiempo? ¿Verdad Roberto? Que Dios te bendiga siempre, aquí con lluvia, feliz día trabajador, mañana juega mi club a las 20, dice. Sí, tu club de Libertad, me acuerdo que tu club de Libertad. Bueno, a ver... Bueno, la peruana perdieron 6-1. Dice, ¿quién es el de esta selección? Fabio Fukuoka, creo que era ya les digo. O Fukumoto. Fabio Fukumoto. Es el entrenador, entonces, Fabio Fukumoto. Bueno, a ver. Aquí comenzó la Liga Domingo Robledo, sí señor, se puso en marcha. ¿Qué tal Petuya el Laborador, Salva? Bien, Perú ni en la otra vida le gana a Brasil, Salva, ya estamos en el Mundial, lo firmo, dice, yo también. Los peruanos se quejan de que se destina muy poco presupuesto al fútbol femenino allá, es casi amateur, dice. ¿Qué sería trabajar en Hielos Iceman, Salva, el sueño del pibe realmente? Dice. Pasarse de Paraguay, dice. La verdad que nunca falta hielo. Para el Teneré, para la conservadora, nunca falta hielo, gracias a Dios. Y siempre hay algo de venta. Siempre se vende algo. Ayer tuvimos muy buena venta. Bueno. Está medio caigüeo hoy los muchachos, poquito estamos hoy. O será porque ayer yo no tuve, nomás ya me cambiaron todo hoy. Bueno. También ya está jugándose la Copa Paraguay. Arrancó la Copa Paraguay, incluso continúa el día de hoy. La Copa Paraguay, la primera semana de la Copa Paraguay.
todos equipos del ascenso. Equipos del ascenso. Cristóbal Colón de J. Autos Saldívar le ganó al Petirosi, a Silvio Petirosi de Barrio Republicano. Lo eliminó. Después Olimpia de Italia ganó al 12 de octubre de Itagua, lo eliminó. Ayer jugaban Colón de Ñemby contra Presidente Ayes y River Plate con 24 de septiembre de Aregua. Hoy juegan Atlántida contra 3 de febrero en el estadio Arsenio Erico. Atlántida contra 3 de febrero del barrio Ricardo Brugada, ¿verdad? Y después juegan 29 de septiembre contra el 12 de octubre de Santo Domingo. Esos son los partidos para hoy, a las 17 y a las 19:30. El partido para hoy es la Copa Paraguay. Ayer 24 de septiembre de Areguá avanzó a la siguiente fase, superó 2-1 a River Plate. Eliminado River Plate, eliminado 12 de octubre, clubes con buena tradición, ¿verdad? Quedaron eliminados en la primera fase de la Copa Paraguay. Y en el otro partido que se jugó ayer, ayer los encuentros fueron en el estadio Ricardo Gregor. En el Gregor fueron los partidos de ayer. El otro partido de la víspera Cristóbal Colón de Ñemby le ganó 1-0 al Presidente Ayes. Fíjense ustedes, equipo de mucha tradición, de muchos nombres, arraigo, quedaron fuera en la primera fase. 12 de octubre de Itagua, Presidente Ayes y River Plate. De entrada nomás lo ya. Ok. Bueno, así la cuestión también entonces. Dentro de la Copa Paraguay, la Copa de todos se inicia. Bueno. Algo le está pasando. Algo le pasa a la consola, chicos. A un lado nomás está. No está saliendo el estéreo, parece. Bueno, avísenme ustedes cómo escuchan. Pero acá yo estoy pillando eso Estoy pillando eso acá en el material. Bueno. Ok. Tenemos alerta meteorológica desde ayer, pero no, acá por lo menos sí vino una lluvia y a la madrugada, pero no pasó a mayores. No pasó a mayores todavía, ¿verdad? Esperemos que no suceda nada, ¿verdad? Y si viene la lluvia, que bienvenido sea, pero ese tema de la tormenta lo que es siempre jodido. Ya hemos tenido malas experiencias nosotros con las tormentas. Bueno, a ver, ¿qué más? Lunero hoy Salva dice cosas. Lunero, realmente qué opina de lo que dijo Cabón, ni idea tengo, Rafael, que dijo Cabón. Ope Salva dice Nicolás. Tenemos que jugar en Europa, ya sea en la selección la mayor, femenino sí tenemos varias jugadoras en Europa, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Chile. El año pasado llegamos a tener creo que 19 jugadoras en Europa, entre España, Portugal, Italia y países del este de Europa. Ha sido mucho el fútbol femenino paraguayo, sinceramente. Sinceramente. Bueno, Olimpia no puede contratar refuerzos, sí, Roberto, no puede hasta junio del año que viene. Salvadito, porque Olimpia está interesado en Héctor David Martín, el paraguayo de River, pero justo cuando no puede, dice, ¿de qué le sirve? Hola Salva, yo sufro de depresión, a veces viene y va, pero escuchando el programa me ayuda a concentrarme y recuerden, hablen señores, bendecido día, gran abrazo, dice Ricardo. Fuerza Ricardo. Acá estamos, Ricardo. Olimpia, si no le tenía a Cabón y Alejandro Domínguez, estaría jugando la intermedia contra Pastoreo, dice Nico. Fuerza Ricardo, acuérdate que nunca estás solo, ¿cierto? Nunca estás solo, Ricardo, tranquilo. No. Siempre estamos nosotros por acá jodiendo la bola. Yo juego la bola con nosotros cuando quiera.
Eh, eh, estamos, estamos con un problemita de... Ahí ya van a revisar los muchachos pues para el... Vamos a... Sí, un lado nomás está saliendo, chicos. Jorge, un lado nomás, dale. Vamos a solucionar pues. Famoso, vamos a aprender ya para todo pues. Chile tiene un fútbol muy bueno, salva, dice, porque históricamente muchas jugadoras paraguayas fueron ahí, suelen tener buen rendimiento. O sea, así es. Chile ha sido tal vez el primer campeonato profesional de fútbol femenino. Y fue el primer país a nivel de clubes que le peleó a Brasil, ¿verdad? Y ahora Paraguay es el que le pelea a Brasil a nivel de clubes. Bueno, y Argentina también. ¿Qué tal, Salva? Está creciendo bastante el fútbol femenino. Cheque, bueno, eso, dice. U de Chile es la segunda casa de la jugadora paraguaya, dice. Y Colo-Colo también. Los hinchas de Olimpia siempre hablan de refuerzo, parece que no se dan cuenta de la situación de su club. Dice, sí, eso es lo que yo no entiendo. Y los medios también, en las radios. Olimpia está interesado. ¿Cómo no saben hasta junio del año que viene que no puede fichar? Sí, por eso fichó todo lo que pudo ahora en este... fichó hasta jugadores lastimados y todo pensando en que allá por septiembre por ahí pueden jugar. No entiendo, no entiendo. Eh, realmente hay algunos que viven en otra realidad, digo. Mm, tan, 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 tan. Eh, Se viene la bichota, es. Ya cerraron todo ahí, Barrio Obrero. La bichota. Ok. Que dice, la resaca ya se siente, Gina, dice Lucel. Creo que si prendía directo ayer iba a haber menos gente que hoy. Salva, dice Marco. Hoy hay huelle perdido de la comunidad, dice. Hoy es jueves, mañana, Lucel. Hoy vamos a... Que puede ser también. Puede ser también, pero creo que mañana, ¿va? La siesta vamos a hablar un poco de la definición del torneo, ¿verdad? Y vamos a estar a las 4:30 con el partido de Paraguay contra Perú. Está rico el de derecha. Más todavía. A ver. Sí, ayer el Dortmund le ganó 1-0 al Paris Saint-Germain. La otra semifinal de la Champions. Ayer 1-0. Los hinchas de Olimpia, Rafael dice, Escabone dijo que a Palermo no hay que discutir, lo que el problema son los jugadores. Y bueno, si el problema son los jugadores, el responsable de poner a esos jugadores que nos rinden es el técnico. ¿O quién es? Y si Palermo, a mí lo que me descolocó lo que dijo Palermo, ¿verdad? Que dijo que a partir de ahora no hay trayectoria ni nada, que va a poner a lo que él crea. Y lógico, y acaso que no es así nomás luego. O a todos le estaba poniendo él porque tienen trayectoria, porque bueno, capaz que porque no se estaba adaptando ya eso. Puede decir, bueno, voy a jugarme por los nombres, por lo que vienen jugando luego, y todas esas cosas, ¿verdad? Pero ¿hace cuánto que ya está Palermo acá? Ya no está, hace 15 días. Y seguía poniendo a jugadores que no le funcionan. Se mate con penda, no le van a echar, Olimpia no le va a echar ahora 20 jugadores. Sí, Olimpia no tiene, esto es lo que tiene Olimpia y esto es lo que va a tener Olimpia por el resto del año, hasta mitad del año que viene. Con esto se la tiene que ver Olimpia. Yo no creo discutirlo a Palermo, o sea, el tema justamente, pero él es el que es el responsable. Él es el que se equivoca al seguir poniendo a jugadores que nos rinden. Y bueno, no tiene más que esto. Bueno, y otra oportunidad, después ya viejo, buscar las inferiores. A Olmedo le tuvo que reflotar cuando que no lo tenían más en cuenta. ¿Por qué? Porque Ndoicoy, la Carlos Espínola, Ndoicoy, el otro que se pasa más lesionado que Tucu Salazar. Entonces, reflotó Olmedo.
Ese tiene que ser el mérito de un entrenador, es saber poner a los mejores, ¿verdad? Buen día, Salva, sale un poco entrecortado. Dice, sí, ya solucionamos ese tema. El asunto es que por un canal está yendo la música y por el otro canal está yendo el micrófono. Esa parte es lo que no estoy entendiendo, Gina, que ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, sí, ok, ahora sí. Bueno, gracias, mi querido Jorge. Fuerza Ricardo, estamos contigo, campeón. Dice, ¿hasta cuándo años tiene contrato los jugadores de Libertad, los experimentados? Salva Nation, Modernation, Oda de Nilsson. Salva, y los préstamos que están en Olimpia, pero se van en fin de año, entonces, ¿verdad? Para saber nomás, sí. Los que están a préstamo tienen que... Los que están ahora a préstamo, con eso sí se puede renovar, pero díganme quién que vino a préstamo está funcionando. Arrua, más o menos. Después... El entrenador, ¿Espera qué? ¿Viste? Salió el entrenador del Bologna que fue la sorpresa de la Serie A, inventó otro tipo de fútbol, ya no es possession, es attackition permanentation. Y sí, tiene que atacar. Estoy cola y coa. ¿Sabes cuánto tiempo cree que le dará a Olimpia tener un plantel competitivo? Y ya debería haber encontrado un plantel competitivo. Olimpia está por caer en pedazos, pero la dirigencia interesan a clubes. El entrenador de la Virroca Femenina pero es japonés porque su apellido es Fukumoto. En realidad es brasileño, pero de origen japonés. Palermo es como esa profe tan buena que te amenaza que te va a llevar a la dirección, pero nunca hace. Dice. Hace 3 meses después ya va a poner lo que le parezca mejor. Dice. Pero Olimpia no tiene buenas inferiores que le salven como cero, como Peralta, Viera, Guayo, Ronaldo de Jesús. Dice, bueno, pero Peralta, Viera, Guayo, Ronaldo, eso ya tiene 22, 23 años. Recién ahora también están... El único chico de las inferiores ahí ahora que anda jugando con Aguayo. O sea... tiene 17, 18, ¿verdad? Los otros ya tienen 2, 3 años. Wilder Viera ya fue prestado a otro club, ya volvió. Ronaldo de Jesús ya jugó, jugó otra vez. Fabricio Peralta estaba desaparecido en Cerro Porteño. Hasta que el año pasado lo reflotaron. ¿Cuántos años Fabricio Peralta tuvo? Yo recuerdo a Fabricio Peralta en la sub-20, la selección sub-17, sub-20, con Junior Noguera y eso, está. Y después con estos chicos de Libertad, con Marco Gómez, Olimpia, con Hugo Quintana, con eso que estaban todos ellos en la selección. Y después llegó para la sub-20 y desapareció. En Cerro no jugó hasta que apareció el año pasado, ¿verdad? ¿Para qué es lo que Olimpia quiere ficharlo si traen cada paquete primer punto? Dice Edwin. Yo creo que JCC es el único que puede hacer magia en esta Olimpia si sube a los canteranos como en 2021. Dice, ahora sí, bueno. Pensé que mi auricular murió, dice Armando. Escuché que en los juveniles la libertad. Dice, Olimpia lo salva a entrar en el Mundial de Clubes, son 40 millones de dólares por participar, dice Rafael. Para la dirigencia de Olimpia no interesa nada. Dice. De Olimpia lo único que anda es Fernando Cardoso, dice. Deja de plaguearse tanto nomás. Fabricio Peralta fue a Flamengo y cuando volvió desapareció hasta que le tomó en cuenta Gavilán, dice, ¿cierto? Encima que falta todavía un Olimpia versus Cerro y un Olimpia Libertad. ¿Será que me voy a ilusionar todavía que Olimpia pueda ganar la apertura y su cosa? Libertad tiene 2 centrales lentos y por eso perdió varios puntos. Salva, debe fichar un reemplazo de Barbosa, dice. Y un reemplazo de Diego Gómez. Y le fichó a Jaquet. Y creo que jugó 2 partidos. Miguel Jaquet. Bueno. A ver, ¿qué más? ¿Quiénes están a préstamo en Olimpia? Dice José. Tenés Carlos Espínola. Tenés este chico Benítez, el central, que comenzó, ahora no anda jugando más. Hugo Benítez. Después tenés Carlos Arrúa. Después... Y no sé. Pero ellos son de entrada lo que me acuerdo. A ver.
Libertad es un geriátrico, dice Orlando y Coya, ¿qué? Dice Rafael. Yo dije luego cuando comenzó el campeonato que Libertad iba a sufrir la salida de Virgil Van Barbosa y nadie me creyó. Dice Salva Nation, veo que Libertad tiene el mismo problema del Fluminense, muchos jugadores mayores de 34 años, dice Pedro Imanol. Y pensar que ya que su sueño era jugar en Olimpia se le iba a cumplir, pero fue a comer banca en Libertad. Dice, yo me acuerdo que ya estaba todo, nuevo jugador de Olimpia, estilo otro, bla, bla, bla. Y después a la tarde firmó por Libertad. Ya que firmó por un año contrato con Libertad, dice, bueno. A ver, ¿qué más? Roma Leverkusen hoy, ¿eh? Bueno, ya que era suplente en Platense, no sé qué esperaban, dice. 2 de mayo va a salir campeón, dice Juan. No debíamos todito salva, dice. Palermo lo dirigió en Platense aparte, dice. Hoy no es el aniversario del 2 de mayo, dice. Te invito a comer poroto con carne. ¿Qué tal para el concierto de la bichota hoy, Salva? Dice. Y supuestamente tengo permiso, pero si me quedo a hacer el partido no me voy. Ya dije, ya eso no me quiere ir adelante. Salva que hace como ir a la farola Cagupé, dice, Leverkusen va a perder el invicto, apuesta nomás ya, dice, le invita, dice, Apura Heisema, Provenza, Gina, dice. A ver qué se come hoy del menú. Están a la carta, ¿verdad? Pero en el menú hoy es estofado de carne, gallina casera, carne y gallina casera, ñoquis casero, bife de carne con cebolla, grillé de pollo, sollo con tortilla, milanesa de carne, milanesa de pollo, milanesa de mondongo, costeleta de cerdo, de vacuno, a la plancha, bife de hígado con arroz con queso, oye, arroz con queso, no hay arroz queso, arroz con queso, repollo, lechuga, fideo a la manteca, eso. Bueno, yo creo que hoy le voy a bajar un sollo con tortilla, che. Sollo con tortilla le voy a meter yo ahí, para limpiar un poquito. Creo que. Bueno, a ver. Sale a remitir partido de Libertad Cerro mañana. No, Roberto, mañana no. Tengo un compromiso ya mañana. Asumido hace mucho tiempo. No sé para qué hicieron. Bueno, sí, porque juegan los dos Copa Libertadores. El partido más importante del campeonato, viernes de noche. Ni idea, tenía que ir a jugar viernes de noche. Acepté un compromiso hace rato ya. Tenemos un evento mañana a las 20. Contra La Plata no se juega. Te iré con el medio refrescante a full para aplicarle el sollito después, dice Rodrigo. ¿Qué es lo que le hace falta para despertarle a los jugadores de Olimpia? Dice. Muy caigüe parecen, dice. Y la verdad, increíble. El solo hecho de jugar en un club como Olimpia no tendría que ser motivación suficiente. Qué pucha. Puchero hay que darle a los de Olimpia, dice. ¿Cree que Libertad candidato a ganar Puerto Rico? Claro que sí. Fue el candidato 1. Ahora vamos a ver si le gana a Cerro. Listo, man. Si Cerro gana, Cerro va a quedar con ventaja. Bueno. Vamos cerrando por ahora, ¿sí? Vamos cerrando por ahora. Vamos a reencontrarnos a las 14. A las 14 horas. Vamos a hablar un poco más ya de Cerro Libertad. O sea, a la hora que pienso, el paraguayo come carne todos los días y la mayoría. Si hay plata, sí. Si hay plata, sí. Si no... Ok, allá no. El Cerro Libertad de mañana tiene pinta de un empate cantado. Bueno, gracias a todos por estar. Nos reencontramos a las 14 horas.